Hola, buenos días a todos. Estamos hablando otra vez de España como primera potencia europea. Ya vimos la política imperial, la gran política europea de Carlos V y Felipe II, con muchas guerras, muchas ambiciones, muchos enemigos. Y todas estas guerras, toda esta política, tiene consecuencias económicas pesadas para España. Es lo que vamos a ver hoy en día. Estas consecuencias económicas. España, durante el periodo de reinado de Carlos V, Felipe II y sus sucesores, España sufre. España sufre y lo vamos a ver con un primer elemento. España conoce tres bancarrotas en 1556, 1575, 1596. ¿Qué es una bancarrota? Una bancarrota se habla también en español de la quiebra. En francés la palabra sería la faillite. Es una situación en la que un individuo, una empresa o una institución, pues como el Estado español, no puede pagar sus deudas, ses dettes. ¿De dónde viene esta palabra de bancarrota? Roto es el participio pasado de romper. Y en efecto, esta imagen podría ilustrar lo que significa bancarrota. Un banco, aquí lo que vemos es un banco roto. ¿Por qué? Bueno, en Italia, en la Edad Media, los comerciantes que cambiaban monedas, porque entrando en una nueva ciudad, en un nuevo estado, había que cambiar de moneda. Bueno, los comerciantes que cambiaban monedas trabajaban en una mesa o una especie de banco, y en caso de quiebra, para este comerciante, se rompía su banco. Y por eso se puede decir que tenía su banco roto. Por eso utilizamos esta palabra. Vemos aquí una imagen que muestra esta especie de mesa o de banco que sirve para contar las monedas, y de esta idea de banco viene el término en español y en francés, la banque, el banco. Petite précision et parenthèse en français. En français, la faillite et la banqueroute, le mot existe en français, la banqueroute, sont deux choses différentes. La faillite, c'est quelque chose de légal. La faillite, c'est lorsqu'un commerçant ne peut plus payer ses dettes, lorsqu'un commerçant a plus de dépenses que de recettes, il ne s'en sort plus, arrive à un moment donné. La faillite est quelque chose de légal. La banqueroute est quelque chose d'illégal. C'est quelque chose qui est qui a été caché. La faillite, c'est normalement quelque chose qui se fait selon un certain nombre de règles administratives. La banqueroute, non. La banqueroute, c'est vraiment c'est le fait de finalement cesser ses activités, mais sans respecter les règles administratives, les règles légales. Je referme la parenthèse. Pues entonces, el Estado español conoce tres bancarrotas. ¿Cómo explicar esta situación? Bueno, ya lo sabéis, Carlos V, Felipe II hacen muchas guerras con los turcos, los franceses, guerras en Italia, tienen que reprimir revueltas, bueno, gastan mucho dinero. Y en efecto, la guerra es una actividad muy cara. Se necesita mucho dinero, se necesita gastar mucho dinero, los gastos, les coûts. ¿Y cómo financiar la guerra? Hay más o menos dos maneras. La primera manera es la deuda. Es pedir un préstamo. Es pedir dinero a alguien. Un dinero que después se debe devolver. Pero es pedir dinero a alguien, la deuda, la dette. El otro método es el impuesto.
es el impuesto, pero el problema con el impuesto es que si aumenta demasiado, la población puede alzarse, revoltarse. Y cuando se produce una revuelta, el Estado tiene que reprimir, tiene que restablecer el orden. Y eso va a costar dinero porque se necesita soldados, se necesita una intervención militar. Eso significa más gastos que no se pueden pagar por un aumento del impuesto, entonces hay que aumentar la deuda. Los impuestos además tienen una consecuencia. La economía no se desarrolla. Porque si en un estado hay muchos impuestos, no es interesante. No es interesante crear una empresa, no es muy interesante producir más, y por eso la economía no se desarrolla. Y como la economía no se desarrolla, la solución para obtener productos es comprar en países extranjeros que efectivamente producen estos productos. Pero eso supone más gastos y eso supone que la deuda aumenta. Hay una otra solución para un Estado que quiere financiar una guerra. Es algo que se llama el señoreaje. El señoreaje es la posibilidad de ganar dinero fabricando moneda. ¿Cómo? La solución es poner dentro de la moneda menos oro o menos plata que en teoría. No sé, por ejemplo, en teoría, en una moneda de oro tendríamos algo como 20 gramos de oro, pues el Estado en realidad solo pone 10 gramos de oro y mezcla el oro con otro metal para obtener el mismo peso. Entonces, gracias a este sistema, gana dinero, porque producir moneda cuesta menos que lo que vale la moneda. Pero el problema es que hacer esto tiene consecuencias sobre la moneda porque la moneda pierde su valor. La moneda pierde su valor, la gente se da cuenta después de cierto tiempo que no hay tanto oro en la moneda, no hay tanta plata, y pierde su confianza en la moneda, y entonces esta moneda, como decía, pierde su valor, y como se nota, como se ve, pues suben los precios. En este caso suben los precios, y el problema es que si suben los precios y aumentan los precios, la economía no se desarrolla y es más interesante comprar en países extranjeros. Si los productos españoles son caros, es mucho más fácil comprar en países extranjeros. Y eso significa más gastos y una deuda que aumenta. Hasta tal punto que el Estado ya no puede pagar su deuda. Se encuentra en situación de bancarrota. Aquí tenéis la diapositiva que permite reproducir el esquema, además con una definición de señoreaje, ganar dinero con la producción de moneda. Esto es más o menos el círculo vicioso que explica cómo el Estado se encuentra varias veces en situación de bancarrota. Pero van a preguntarme, ¿y qué pasa con el oro, con la plata que llegan de América? España tiene un imperio americano, hay riquezas. ¿Qué pasa con estas riquezas? Y vamos a ver que este oro de América puede ser una ventaja, un avantage, pero también una desventaja, un desavantage. ¿Cómo? ¿Por qué? Es lo que vamos a ver ahora mismo. Aquí tenemos un gráfico que presenta la llegada
de oro y de plata en España. Aquí se trata del oro, de la plata que vienen de América y que llegan a España. Se nota que la cantidad es muy diferente entre el oro y la plata. La cantidad de plata es enorme si se compara con la cantidad de oro. Por eso vamos a presentar dos gráficos. Es más fácil leerlos de esta forma. Bueno, podéis notar una cosa interesante. Las cantidades más importantes de oro se obtienen en el primer periodo, mientras que la cantidad de plata es mucho más importante en la segunda, en un segundo tiempo, en la segunda época. Notamos que el oro llega sobre todo en los años, entre los años 1503 y 1560, es decir, en el periodo de la conquista de América y en las décadas que siguen. Se obtiene el oro por la guerra y también por la explotación de minas o de la arena de los ríos. Pero la plata, eso es interesante, se obtiene muy poco en la época de la conquista y la cantidad aumenta de forma impresionante a finales del siglo XVI. ¿Por qué? Porque los españoles explotan minas como la mina que ya vimos, la mina del Cerro de Potosí, hoy en día en Bolivia. Entonces los españoles explotan minas que producen muchísima plata, una cantidad impresionante de plata, ya que superamos, en un periodo de 10 años, superamos las 2000 toneladas. Es absolutamente enorme. Y, bueno, está muy bien. Los españoles reciben una cantidad impresionante de metal precioso. Pues son ricos. No tanto. Lo vais a ver. Aquí tenemos un gráfico que vamos a explicar, pero primero voy a repasar con vosotros el vocabulario que se necesita para comentar un gráfico. Esto es aumentar. Se habla del aumento. Se puede decir crecer o subir. Esto es estancarse. Stagne. Se estanca. La producción se estanca, la producción stagna. Se habla del estancamiento. Aquí se habla de disminuir, de bajar. Esto es dispararse. La producción se dispara. La producción explose. Y esto es hundirse. La producción se hunde. La producción s'effondre. Ahora podemos comentar el gráfico. Primero, con las barras verdes, la llegada de metales preciosos en millones de pesos. La llegada de metales preciosos. Observamos que esta llegada de metales preciosos se dispara. Es exactamente lo que ya vimos con los gráficos anteriores, llegada de oro y llegada sobre todo de plata. Pero al mismo tiempo lo que vemos es que los precios aumentan. Los precios aumentan y aumentan mucho. Vamos a ver por qué. Es un fenómeno que llamamos la inflación. La inflación es el aumento de los precios. ¿Qué pasa en España en aquella época? En realidad pasan dos cosas. Primero, la población crece. La población aumenta. Y la producción aumenta también, pero menos. Significa que hay muchos clientes
y pocos vendedores. Mucha gente quiere comprar, menos gente quiere vender. Hay un desequilibrio. ¿Cómo restablecer el equilibrio? Con los precios. Los precios aumentan. ¿Y qué pasa cuando los precios aumentan? Los clientes son menos numerosos, porque cuando los precios aumentan, menos personas pueden comprar. Y si los precios aumentan, más personas tienen ganas, quieren vender. Entonces hay más personas que quieren vender, menos personas que quieren comprar. De nuevo tenemos un equilibrio con el aumento de los precios. Si tenemos más personas que quieren vender y menos personas que quieren comprar, pasa lo contrario. Los precios disminuyen. Y en un momento vamos a tener mucho más clientes porque los precios son más bajos y vamos a tener menos vendedores precisamente porque los precios son más bajos. Y de nuevo tenemos un equilibrio. Es el equilibrio de la oferta y demanda. Es un primer elemento que explica por qué los precios crecen, pero hay también otro fenómeno que hemos evocado. La llegada de oro y plata de América, pues el aumento de la moneda que circula. Entonces la gente que quiere comprar tiene más dinero para comprar y eso hace que los precios aumentan. Los precios aumentan ya porque la producción crece menos que la población y además los precios aumentan mucho porque la cantidad de moneda que circula aumenta. Entonces, hay un equilibrio que se hace con precios que aumentan. Un equilibrio entre las personas que quieren gastar dinero para comprar y las personas que venden. Este fenómeno de inflación importante es lo que llamamos la revolución de los precios. Designa una época, un fenómeno en el que la moneda es mucho más abundante y en el que los precios aumentan mucho. Es lo que vive España en aquella época. Y así podéis ver que la llegada de oro y plata puede ser también un problema, no solo una riqueza. Otro ejemplo que muestra en qué la llegada masiva de oro y plata de América puede representar un problema. Esta llegada masiva de oro y plata tiene dos consecuencias. Primera consecuencia, es fácil comprar productos manufacturados en países extranjeros. Los españoles tienen mucho dinero y van a comprar, no sé, por ejemplo, productos de lujo en Flandes. Y además esta llegada masiva de oro y plata, ya lo sabéis, provoca inflación. Los precios españoles aumentan. Y entonces, la consecuencia de ambos fenómenos es que el comercio nacional, el comercio español, se encuentra perjudicado. ¿Qué significa? Significa que el comercio español sufre. ¿Por qué? Porque con la llegada masiva de oro y plata, los precios españoles aumentan. Y entonces los productos extranjeros son más baratos. Es fácil entonces comprar productos extranjeros. Con el oro y la plata y además con precios más baratos en otros países. Eso hace que la economía española, es paradójico, pero la economía española no se desarrolla. Para resumir y acabar con toda esta economía que vemos hoy en día, vamos a acabar con un último esquema, es el más completo, es el más complejo, y el objetivo es ser capaz de resumir este esquema con un texto y no por un dibujo. Este esquema explica las dificultades económicas de España en el siglo XVI.
¿Qué pasa? ¿Cómo explicar estas dificultades? Primero, un elemento que no hemos evocado: Carlos V no privilegia a España. España solo es un territorio entre muchos, es uno de sus territorios. Ya lo sabéis, posee territorios en Flandes, Franco Condado, en Italia, en Alemania. Pues España es uno de sus territorios. No es tan importante para él como, por ejemplo, Flandes, donde se crió, donde vivió cuando era niño. Entonces España no es una tierra especial para él. Y España es un territorio en el imperio que sobre todo produce lana, produce la laine. Y el país más o menos se especializa en la producción de lana, y las industrias, las actividades de producción de objetos no se desarrollan porque Flandes, por ejemplo, ya producen muchos productos, productos de lujo, por ejemplo, de muy buena calidad. No es interesante producir estos productos en España. Además, ya lo sabéis, la población, aumenta. Y como esta población aumenta, hay que producir más comida, hay que producir más cereales. Y entonces hay que cultivar más tierras, nuevas tierras. Pero aquí tenemos un problema. La producción de lana supone tener un ganado importante, tener muchas ovejas, beaucoup de moutons, y estas ovejas tienen que comer, y entonces hace falta tierras para que el ganado pueda comer. Y una poderosa organización de ganaderos, les éleveurs, la Mesta, protege las tierras, protege los pasos del ganado en España. Y por eso hay un conflicto con los agricultores. Los agricultores quieren cultivar más tierras, pero los ganaderos necesitan tierras para criar ovejas y producir lana. De todas formas, cultivar nuevas tierras está muy bien, pero ¿qué tierras? Hay que cultivar tierras menos fértiles, las tierras que antes no se cultivaban porque no eran interesantes. Y estas tierras menos fértiles producen menos beneficios. Y si con estas tierras se gana menos dinero, es difícil tener dinero para utilizar este dinero y desarrollar las industrias. Así que las industrias no se desarrollan. Pero además, Carlos V, lo sabéis, hace muchas guerras y por eso aumenta los impuestos. Estos impuestos pesados perjudican aún más las inversiones y la industria no se desarrolla. Van a decirme, y sí, pero ¿y el oro de América? Pues llega el oro de América, pero ¿qué pasa? Este oro de América hace que los españoles más ricos, el Estado tiene dinero para importar, y si se importa, pues no se compra productos españoles, y entonces la industria española no se desarrolla. Y además, esta llegada de oro produce inflación. La inflación significa que los precios aumentan, que la moneda pierde su valor, y eso hace que pues la cantidad de dinero disponible pues sí aumenta, pero tiene menos valor, y entonces eso no favorece la inversión, y eso no favorece tampoco la industria. Todos estos elementos hacen que la economía española se desarrolla poco, que es de cierta forma un país pobre en un imperio rico. Y la situación no mejora con el siglo siguiente. Con el siglo XVII la situación es aún más difícil porque España tiene problemas demográficos. En el siglo XVI la población aumenta, en el siglo XVII la población disminuye. Tenemos una gran despoblación, un gran dépeuplement. ¿Por qué?
por las guerras. Hay muchos muertos con las guerras, hay menos nacimientos con las guerras. Tenemos también la inmigración a América. Tenemos también la expulsión de los moriscos, 300.000 moriscos. ¿Por qué? Ya sabéis que los moriscos son musulmanes que se convirtieron al cristianismo, pero lo que pasa es que los reyes de España los consideran como posibles aliados de los turcos y prefieren expulsar a los moriscos. Es una pérdida de población. Y a todo esto podemos añadir las epidemias, el hambre. Bueno, con todo esto la población disminuye y entonces la situación no mejora en el siglo XVII. La situación de España pues es una situación económica y demográfica difícil. Y sin embargo, en aquel momento tenemos momento de dificultades económicas, de dificultades demográficas. España sigue siendo un país con mucha influencia porque el periodo de la conquista y este periodo de dificultades económicas que siguen es también un periodo de esplendor cultural, de esplendor artística, y por eso hablamos de siglo de oro. Pero eso es otro tema y se acabó la misa por hoy.